CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentan Tomás Mochiati, la entrevista. Muy buenas noches, ¿cómo está? Ex senador de la UDI, ex vicepresidente del directorio de ENAMI, porque ¿sabe lo que pasa? Lo echaron, lo despidieron, ahora se dice de otra manera, ¿usted sabe? Lo desvincularon, se dice ahora, desvincularon, es la nueva palabra, Eugenio Cantuarias, lo echaron y él dice que prácticamente, casi, él no emplea esa palabra, pero casi, por todo lo que dice uno llega a esa conclusión, hay actos de corrupción en ENAMI, amiguismo, contratan a gente, dicen que están haciendo unos informes, no hay informes. Yo esto lo había escuchado en gobiernos anteriores, en un gobierno de excelencia. Eugenio Cantuarias está con nosotros esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Tomás. Desvinculado. Peor aún, se inventó una palabra nueva. Declarada la vacancia del cargo. ¿Por decreto? Por decreto. ¿Quién firmó el decreto? Como decreto supremo, el ministro del ramo y el presidente de la República. Claro, lo que pasa es que decían que usted, Eugenio, tenía un cargo de confianza del presidente, así que lo pueden echar cuando quieran. Y sin reclamar. Obviamente. Y sin reclamar. Y por eso entonces, el ministro se sorprende, el ministro Hernández Olmeda dice, pero ¿por qué reclama? ¿De dónde? ¿Por qué? Si es un cargo de confianza, ¿qué le pasa? A ver, consideraciones humanas mínimas hacen pensar que si alguna vez se mereció la confianza para ejercer una responsabilidad que, sobre todo en el norte del país, es muy determinante, la actividad minera de pequeña y mediana escala, podría haber alguna consideración humana para ponerle término, ya que no se trata de que fue sorprendido robando, ni hubo dolo, hubo aparentemente comentarios, cuentos, no lo sé, que justificarían una determinación de esa naturaleza. Pero es verdad lo que dice acá, que 3 veces despidieron al ex senador UDI Eugenio Cantuarias del ENAMI, pero se hizo el sordo, dice. La 4ª fue la vencida, lo echó por un email, donde dio la firma de Sebastián Piñera. ¿Es verdad eso, no? Hernández Olminiak dice eso y curiosamente debo decir que no es verdad. ¿Miente? Faltó a la verdad. Y eso significa mentir. Claro, porque es una forma como... Así es. Estos son las palabras que entran. Sí, mintió. No es verdad que lo pidió 3 veces y sí es verdad que muchas veces yo dije, díganme si es que necesitan que me vaya y me voy, pongámonos de acuerdo. Ahora, estamos hablando de cargos de cierta jerarquía y de envergadura, donde se necesita además dar razones, no necesitamos hacerlas públicas. El presidente del directorio de ENAMI es el ministro. Es Hernández Olminiak. El ministro de Minería, Hernández Olminiak. ¿Le mintió otras veces? A ver, mis problemas con él, intentando explicar lo sucedido, caminaron por otro lado. No tuve diferencias, pero sí se produjo un tema un poco más duro con el tema del contrato de los auditores externos de Price concretamente y con la desvinculación de un ex ejecutivo de ENAMI que es amigo de Hernández Olminiak y con el pedido de él de contratar a otro amigo en algunas funciones. Partamos por lo de Price. Sí. Price era la auditora de ENAMI. Sí, por 2 años. Por 2 años. Decidieron cambiar, decidieron licitar. Es bueno de repente cambiar auditores. Price había tenido ese resbalón con la PLAR, más o menos feo, ¿no? Resbalón. La historia entonces, es esa. Price tenía un contrato que vencía el 31 de diciembre del 2012. Y entonces la administración hizo lo que siempre le recomendó el directorio, que es oportunamente y con la suficiente anticipación llamar a licitación. Se llamó a licitación, concurrieron las 4 grandes, se hizo la calificación técnica, todas pasaron. Price, Ernst & Young, Deloitte y KPMG. ¿Qué fue la que habría ganado? Que es la que hizo abierta, revisado los antecedentes técnicos, bien pasados por todo. KPMG era una oferta 20% más barato que la de Price, que fue la segunda. Pero en definitiva contrataron de nuevo a Price. Exactamente. Declararon desierta la licitación. Rechazaron la oferta bajo la fórmula de declararla desierta y mandaron prorrogar el contrato y dieron como motivo que la administración no había pedido permiso para llamar a licitación, que es una... ¿Cuál es la sospecha? A ver, yo no sé por qué había tanto interés y que continuara Price. ¿Quiénes son los que manifestaron ese interés? Básicamente 2 o 3 directores. Los directores Alfonso Ugarte, el director Dieter Wunder, que había sido partidario de ponerle término al contrato a mitad del año pasado a Price, y el director Javier Hurtado. Javier Hurtado también quería ponerle término.
Javier Hurtado dijo que era bueno rotar las auditoras. Exactamente. Bueno, pero no la rotó y él votó a favor de Price. Él incluso comentó de que en las empresas que había estado, por política, él cambiaba de auditores cada 2 años. ¿Y cómo? ¿Qué pasó? Eso hizo de que tuviéramos no un desacuerdo, sino un contrapunto de opiniones duro en el directorio, en el que Hernández Orminiak me había dicho que estaba de acuerdo con la posición de la administración y sorpresivamente después en la votación salió votando junto con los directores que le he mencionado. ¿Revisó las actas del directorio? El directorio revisó las actas en su sesión siguiente y no le gustó la manera como estaba presentado este punto, que es el contrato del auditor externo, y mandó a ampliar la redacción para incorporar todos los argumentos, decía. Cosa que se hizo y que está pendiente porque no ha habido reuniones desde marzo en el directorio de NAMI. ¿Y usted sabe si sus opiniones en ese directorio van a estar consignadas en las actas? No lo sé porque no voy a estar. Es posible que se camine por el lado de eliminar los párrafos correspondientes, con lo cual desaparece todo vestigio. Duda tengo, obviamente. Hubo un tema, porque resulta que el año 2011 hubo pérdidas en la NAMI por $75 millones, una cifra gigantesca. La segunda empresa pública con mayor pérdida después de NAP. El 2012 hubo utilidades por $25 millones. 29,6, sí. 29,6. Pero también había todo un problema de inventarios, había un caos total en los inventarios. ¿Qué pasaba en la NAMI? A ver, la NAMI celebró hace poco 53 años de vida. En 52 años de vida, la NAMI nunca midió sus inventarios, lo que es inconcebible en una empresa. Nunca. Nunca los había medido, nunca lo fue y dijo lo que yo debiera tener en el patio de la fundición es tanto. ¿Pero qué pasa con las auditorías externas? Que eso tiene que exigir. Lo debieran haber exigido todas. Pero siempre. Sí, no lo exigieron nunca. A comienzos del año 2012, terminándose el ejercicio de 2011, por decisión de la administración, y perdóneme que lo personalice, por decisión mía, mandamos a hacer muy rápidamente unos inventarios con unas metodologías simplificadas para poder tenerlos como inventarios del término del año 2011. Y eso significó parte de los $75 millones de dinero que se perdió. O sea, tenían inventarios estimados, sí, pero no inventarios corroborados en la práctica. Ahí, que es la única manera de tener inventarios. Y por lo tanto, entre lo estimado y lo que en la práctica habían $25 millones de diferencia. Que son parte... ¿Pero se los habían robado? A ver, yo no sé si se ¿desaparecieron? ¿Dónde están? Yo no desconozco esa parte, solo sé decir de que donde la contabilidad decía que debía haber una cantidad, en el patio, en los patios correspondientes, había $25 millones. ¿Cuál fue la reacción del directorio a eso? Fue de mucha revisión, de mucha molestia y de encargar especialmente la forma como íbamos a resolver ese tema. Pero molestia con ellos mismos, ellos no lo habían exigido. Sí, no se había exigido antes. Yo cargué la responsabilidad de ser el autor de la idea, y para el año 2012 nos organizamos durante el año de manera de que al final, al término del año 2012, sí hubo un nuevo inventario y ya tenemos números contrastados que son dignos de la contabilidad IFRS y que son certeros. O sea, son números, por eso hablamos muchas veces de números de NAMI reales. No son ficticios ni son como contables en tablitas Excel. Entonces era un caos en la administración. Era una práctica, una mala práctica desde siempre de NAMI. ¿Hay amiguismo en INAMI? Porque se dice que se contrata gente, por ejemplo, asesoría, y no están las asesorías, no se entiende, y se paga esta plata. A ver, si yo debiera establecer razones por las cuales Hernández Orminiak puede estar enojado conmigo, creo que tiene que ver con este asunto, porque... ¿Quiénes son los amigos del ministro? Él, a poco que cuando llevaba 15 días en la NAMI, descubrieron y me trajeron a don Enrique Valdivieso para que fuese gerente general. ¿Me trajeron? Me trajeron. ¿Le dijeron contrátelo? Me dijeron, lo hemos conversado en el directorio, la decisión pasó por el directorio y el directorio aprobó de que se contratara un gerente general que era don Enrique Valdivieso. Don Enrique Valdivieso. No hubo concurso, no hubo posibilidades, nada. Él como un paquete con cintita. Fue una nominación con nombre y apellido, aprobada por el directorio y comenzó a trabajar en enero del 2002. ¿Quién es Valdivieso? Enrique Valdivieso es un ingeniero mecánico de la Universidad Católica que yo pensé inicialmente que iba a ser de ayuda para que las plantas productoras de cátodos y la fundición Paipote tuviesen mejor rendimiento, cosa que no ocurrió porque ambas, las plantas por un lado y la fundición, tuvieron su peor producción de los últimos 12 o 13 años. O sea, fue un desastre Valdivieso. Fue un desastre Valdivieso. ¿Y Valdivieso venía recomendado por Orminiak?
Así es. ¿Son amigos? Imagino que sí, creo que sí. Pero ¿qué tanto poder tiene el ministro como para meterse de esa manera en la administración? Él es presidente del directorio y una de las confusiones que yo me temo que tiene es que él cree que por el hecho de ser ministro tiene derecho a imponer este tipo de cosas en una empresa como la ENAMI. Eso es ilegal. Sí, el Ministerio de Minería, mirado de una manera general, es un ministerio que antes estaba al frente de Codelco, de ENAP porque era Minería y Energía, y de ENAMI. Como no está en ENAP y no está en Codelco, le va quedando ENAMI y por eso creo yo de estas confusiones. ¿Alfonso Ugarte es amigo del ministro? Sí. Hagamos un alto, hablemos de Ugarte en un instante más. Volvemos en un instante. Eugenio Cantuarias, ex vicepresidente del directorio de la ENAMI, nos acompaña esta noche. Habíamos quedado con la pregunta. Antes de eso, una pregunta pendiente. Antes de eso, decir que la ENAMI es una enorme empresa. Mueve ¿cuántos millones de dólares al año? 2.000 millones de dólares al año. 2.000. Mucha plata. Mucha plata. No, mucha plata. Oye, ¿quién es Alfonso Ugarte, además de ser amigo del ministro? Es un abogado que integra desde hace algunos meses el directorio de ENAMI. En representación es uno de los directores que nombra el presidente de la República. Tienen distintos orígenes los 10 directores. Fue fiscal del Ministerio de Obras Públicas cuando Hernández Solminiec se desempeñaba allá. O sea, siga de Solminiec. Fue, por lo menos en el último tiempo, fue asesor en el Ministerio de Minería y finalmente hoy día entiendo que está en este directorio y desconozco el resto de sus actividades. ¿Qué hace ahí? ¿En el directorio? Sí. ¿Está ahí por amistad? A ver, probablemente, yo quiero decir de él de que constituye una contribución. El problema es de que Hernández Solminiec no quería que estuviera en el directorio, sí quería que estuviera en una gerencia de ENAMI. ¿Gerencia? ¿Cuál gerencia? Me pidió 3. Solminiec anda pidiendo gerencias. Sí, sí. ¿Cuál gerencia? La de planificación, la de desarrollo o una subgerencia general. En esas gerencias, dado el rubro de la empresa, a mí me parece que esos gerentes tienen que ser ingenieros. El señor Ugarte es abogado y esto, por inteligente que sea, es como que mañana queramos nombrar fiscal a un ingeniero muy inteligente. Yo creo que le falta la formación profesional idónea para el cargo. Tengo buena opinión de Ugarte, pero no podía ser... ¿Y al final en qué quedó? Bueno, esta es una de las explicaciones que me doy yo, por las razones por las cuales... ¿Pero es verdad que empezó a hacer asesoría? Él hacía asesorías en el ministerio. En ENAMI todavía no había hecho ninguna. En el ministerio hacía asesorías. O sea, sí. ¿Asesorías al ministro de Solminiec? Sí. ¿Qué tipo de asesoría se sabe, no? No, desconozco. ¿Cuánto le pagan por esa asesoría? No, tampoco lo sé. ¿No? ¿El señor Valdivieso hacía asesoría también, no? Al señor Valdivieso, el ministro dentro de... Al señor Valdivieso le pusimos término a su contrato el día 1 de marzo de este año. Por decisión de la administración mía. Porque lo había hecho mal. Lo que se dijo recién. Lo que se dijo recién y 10 otros antecedentes, que no gastemos tiempo en eso, que no vale la pena. El señor de Solminiec tomó estas cosas, lo convirtió en una renuncia voluntaria que se trasladó del 1 de marzo al 31 de marzo y además de eso concordó con el señor Valdivieso una asesoría por el mes de abril que era millonaria. ¿Cuánto? Casi 11 millones de pesos. ¿En qué consistía la asesoría? Asesoría profesional, para estas cosas genéricas. ¿No? ¿Pero qué? No, durante el mes de abril no hubo nada, así que no sé. ¿No hubo asesoría? No hubo asesoría, no hubo servicios y no hay contrato, porque cuando se me informa de esta negociación, yo le pido a de Solminiec veamos estas cosas en el directorio, porque Valdivieso había informado que él iba a ser asesor del directorio, entonces el directorio es el que tiene que resolver un contrato de esta naturaleza, porque es medio impresentable por su valor. ¿Es una asesoría de 11 millones mensuales, 11 millones por toda la asesoría, se demore lo que se demore? No, era 11 millones por el mes de abril. ¿Solo por el mes? Sí. Malo, feo, difícil de explicar. Pero, a ver, Valdivieso le había ido mal, era gerente y le había ido mal, sí. Había disminuido la producción y lo contratan de asesor. Sí. Y lo contrata de asesor la ENAMI. A ver, le había ido mal en la ENAMI. ¿Pero lo contratan de asesor quién? ¿La ENAMI o el ministro? El ministro. El ministro acuerda con él un término de giro en estas condiciones especialísimas. ¿Eso es legal? Puede ser legal, pero no es muy presentable. ¿Todo esto se puede hacer en el Estado? A ver, Tomás, yo lo digo de la siguiente manera. Si yo dejé de ser vicepresidente ejecutivo
porque no me parecía un contrato como el que se acordó o se habría acordado con el señor Valdivieso. Y no estaba dispuesto a que los gerentes de área ingenieril fuese el señor Ugarte. Si son esas las razones, quiero decirle que me siento orgulloso de haberlo hecho, porque creo que le hice un servicio a la ENAMI, a mi gobierno y al país. ¿Es un caso de corrupción? Amiguismo extremo que No, está pero, cerquita, que bordea, que son está, plata de todos los chilenos. que está, sin duda, Bueno, está en pero la esto es cornisa de Pero eso. como no hacer una asesoría o inventar una asesoría y pagarle 11 millones, eso no es un caso de corrupción, perdón, pero... Sí, lo que pasa es que eso fue lo acordado, no se ha materializado en el sentido de que no se firmó el contrato y no se paga, pero Perdón. Puede ser de que la persona sienta que se le están debiendo. ¿Es un intento de corrupción? Podría ser, claro. Ya. Claro, eso es. Lo llamaron, lo echaron. ¿Lo llamaron a alguien del ENAMI? ¿A alguien, algún director? ¿Solidarizó a alguien con usted o no? Sí. ¿Quién? Yo considero de que es complicado dar nombres, pero me llamaron. Pero están todos asustados. ¿Acá qué pasa? No sé, pero me llamaron un todo, par de... ¿Pero cómo puede ser todo secreto? Me llamaron un par de directores que voy a reservar su nombre, pero que además usaron calificaciones muy muy duras para referirse a esta situación. ¿Usted cree que el presidente no sabe nada de esto? Yo tengo la impresión que no, y por eso hablé de las intrigas de Palacio y de esas cosas, porque a mí me parece de que el presidente firme un decreto, el cuento que le tienen que haber armado atrás, porque no puede haber sido por las cosas que aquí hemos conversado, porque estoy seguro de que de lo que aquí hemos conversado, el presidente golpea la mesa. No me imagino, y de lo que lo conozco, que no es poco, él no está de acuerdo con estas cosas. Así que le tienen que haber contado una historia, intriga de Palacio, pues. Y cuenteo. Pero aquí es de Solminiak, ¿no es cierto? Él es el que tiene contacto con el presidente. Él es el que ¿Usted cree que el presidente le lleva el decreto a la no? Es él el que le lleva el decreto al otro. ¿Usted cree que las intrigas vienen de Solminiak? Absolutamente. ¿De quién otro podría ser? Por eso. Claro. Sí. ¿No es cierto? No hay ninguna otra posibilidad. O sea, esto es simple descarte, ¿no? ¿Usted es UDI? Sí, soy UDI. ¿La UDI lo apoyó? A ver, yo siempre he sentido el afecto enorme de mis amigos de la UDI. Ahora tengo la impresión de que en este último tiempo han andado preocupados de otras cosas porque formalmente no... ¿Será porque usted no pertenece a la nomenclatura de la UDI? Nunca perteneció, me da la impresión, entre paréntesis. Coroneles, capitanes, sargentos, todo eso. Fuertes comentarios de don Tomás Mochetti. A ver, los partidos políticos en los tiempos en que fundamos la UDI tenían unos escalafones y lo primero eran 10 firmas. Entre las primeras 10 firmas que fundamos la UDI estuvo la de este modesto servidor. Integré la primera directiva, la primera comisión política, fui junto con Jaime Guzmán sus primeros 2 senadores, estuve en todo eso. Ya estoy muy alejado hace mucho tiempo, pero creo que hoy día me costaría más explicar por qué no estoy en la UDI que mantenerme en la condición de militante dormido en la que estoy. Y Fernando, ¿hace cuánto tiempo que no va a la sede de la UDI? Hace harto tiempo. Sí, unos 8 o 10 años. ¿8 o 10 años? Sí. Volvemos en un instante. Eugenio Cantuarias no solo es ex vicepresidente ejecutivo ex vicepresidente del directorio de la ENAMI, sino que también ex senador de la UDI, político, alcalde de Talcahuano durante muchos años. Yo he dudado mucho de mi condición de político. No, pero por favor. No, es que digo que si hubiera sido político, yo intenté mantenerme en la política y no me resultó, así que no estoy tan seguro de ser político. Renovación Nacional a través de Carlos Larraín le ofreció ir por la eso octava región Costa en cupo de Renovación Nacional. Así es. ¿Y? Bueno, lo he agradecido mucho porque es lo que corresponde que uno haga cuando alguien, sea por escasez o sea por consideración, le hace un ofrecimiento de esto. Conozco mucha gente que se dejaría cortar una mano por ser candidato a senador. Pero no he aceptado. No he aceptado las 2 veces. Yo creo que mi tiempo de participación en procesos electivos está terminado. Yo ya hice el servicio militar reiterado y hay tanta gente que tiene tantas ganas de ser candidato. ¿Sigue siendo UDI, en serio? Sí. Sí, de corazón. Sí, yo de las cosas que hace, dice y escribe la mayor parte de la gente de la UDI, yo me siento muy interpretado. A veces tengo opiniones diversas porque por algo yo era el gallo raro, parece, de Concepción, ya en el gremialismo universitario y también después en la UDI. ¿Le gustaba Lorenzo Olmo, no? Porque, ¿sabe? Lo que pasa es que se chingó, ¿no? Sí, a ver, yo tengo buena opinión personal de él, no, pero de otra cosa. Sí, lo que pasa es de que la UDI necesita una persona que encarne lo que ella es,
es medio raro. Si a ver, admitamos que somos medios distintos. Entonces, yo creo que ese rol, hoy día ya a estas alturas, lo cumple mucho mejor y cabalmente Pablo Longueira antes que... Lo que pasa es que Lorenzo Goldberg no le iba bien en las encuestas, iba cayendo, no aprendió, no había entusiasmo, había... Bueno, parte de esos atributos de los cuales yo no estaba metido puede ser verdad, pero además... Pablo Longueira tiene mucho rechazo. Tiene alto rechazo, pero tiene una tremenda capacidad de campaña y tiene capacidad de convocatoria. Y le va a meter esa mística y esa cosa épica que las campañas necesitan. ¿Épica para defenderse en el Parlamento o para ganar la presidencia? Yo espero porque aquí todos dicen que lo que viene es a defender el Parlamento. Si es eso, el sacrificio de Pablo Longueira es más notable todavía. Yo creo que puede ganar la primaria. ¿Pero por qué sacrificio? Yo escuché a Pablo Longueira decir que se estaba sacrificando, que era una especie de fakir de la política, que se autolaceraba por ser candidato a la presidencia. ¿Pero cómo si es político? Lo que me pasa a mí es que yo le creo que a él no le gusta la política. Bueno, pero entonces uno lo... pero eso. Sí, está bien. Él lo ha hecho en su vida nada más que política. Demasiados años en la política como para no gustarle tanto. O para no creerle. Un gallo que ha estado permanentemente contrariado. Pero mucho rechazo y se dice que viene a defender el Parlamento porque dan la elección presidencial por perdida. Yo creo de que, a ver, déjeme afirmarlo por el otro lado, yo no veo que se tenga ganada. Es obvia las diferencias, es obvio esto, pero a mí me parece que el sustento que hay debajo de la candidatura Bachelet, por al margen que se le tenga, y por poco que se le considere, va a terminar complicando a la candidata. Creo yo, porque pues estas cosas son trizaduras que terminan quebrando el jarrón nomás, no hay vuelta, creo. ¿Se equivocó la mano en atacar a Goldberg o no? Yo creo que... ¿O no le queda otra? De repente no le quedaba otra, pero igual no fue una, ¿cómo se dice ahora? Una manifestación inamistosa. Pero se entiende que la UDI sea tan desprolija para elegir a Goldberg sin preguntarle, oye, ¿tiene algún juicio pendiente, alguna decisión que esté sometida a los tribunales? Oye, ¿usted dónde están sus platas? ¿Se sabe algo? Un escáner pequeño. Pero es una desprolijidad total. No puedo responder eso, pero ciertamente me parece poca prolijidad. Es rara la política, rara la UDI, raro todo. Sí, es un poquito raro. Chorreado todo un poco. Sí. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Tomás. Eugenio Cantuarias nos acompañó esta noche. Buenas noches. CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentaron Tomás Mochiati, la entrevista.